Bienvenidos a su programa Salud TV. Cada 16 de abril se celebra a nivel mundial el Día de la Voz, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de su cuidado y la detección a tiempo de enfermedades que afectan las cuerdas vocales. Por eso, con nuestros invitados, hablaremos sobre este tema. Nos dejamos con la cápsula del día y al volver de la pausa, la doctora Elisa Rubio de Vides les presentará a quienes nos acompañan. El sonido de su voz se produce por la vibración de las cuerdas vocales, que son dos bandas de tejido muscular liso, que se colocan una frente a la otra en la laringe. Esta se encuentra entre la base de la lengua y la parte superior de la tráquea, que es el pasadizo hacia los pulmones. Cuando no está hablando, las cuerdas vocales están abiertas para que puedas respirar. Sin embargo, cuando es hora de hablar, el cerebro organiza una serie de eventos que se unen mientras el aire de los pulmones pasa, haciéndolos vibrar, que producen ondas de sonido que viajan a través de la garganta, la nariz y la boca, que actúan como cavidad resonantes para modular el sonido. La calidad de su voz, tono y volumen está determinada por el tamaño y la forma de las cuerdas vocales y resonantes. Esta es la razón por la que las voces de las personas suenan diferentes. Acudir al otorrinolaringólogo es el primer paso cuando detectan algún problema. Él es quien hace un diagnóstico y se prescribe un tratamiento adecuado a nuestras necesidades. En muchos casos, en conexión con este experto trabaja el logopeda, quien se encargará de las posibilidades de alteraciones en la comunicación o dicción como afonía, que es una de las enfermedades más comunes de la voz, producida por la pérdida total de la capacidad de hablar. También está la disfonía. A diferencia de la patología anterior, con esta perdemos la calidad de nuestra voz. Cada 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz, por eso ahora en Salud TV hablaremos sobre este tema. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros en este Día Internacional del Cuidado de la Voz. Precisamente ese es el tema. Bueno, ¿quiénes me acompañan? Estoy rodeada de mujeres guapísimas, profesionales, así que vamos a conocerlas. La primera de ellas, cirujana oncóloga, nos acompaña la doctora Tami Carrillo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muchísimo gusto, súper bien. Encantada de estar acá. No, de verdad que el gusto es nuestro, de verdad tenerlas por acá, no solo por su grata compañía, sino que por todo lo que vamos a aprender. Nuestra otorrinolaringóloga también hermosa, excelente profesional, la doctora Claudia Cruz. ¿Cómo está, doctora? Bien, bien. Muchas gracias nuevamente por invitarnos. Súper contenta de poder hablar sobre este tema de la voz en este Día Internacional de la Voz. Y por supuesto, audióloga y foniatra, la doctora Beatriz Córdoba. ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto, gracias. Feliz de estar rodeada de mujeres profesionales del calibre que son ustedes. Gracias por la invitación y especialmente en este día que es el área que debemos recordar, ¿verdad? Siempre que es el Día Internacional de la Voz. Mire, de verdad que es un placer tenerlas por acá y pareciera divertido y controversial, o llamémosle la ley de Murphy, ¿verdad? Como le decimos nosotros. Porque realmente aquí donde nos ve, bueno, ustedes saben, yo la semana pasada he estado malísima, ¿verdad? He andado carraspeando y a puras penas voy saliendo. Todavía se me oye un poquito ahí los gallitos de la voz, así que vamos a aprender muchísimo. ¿Desde cuándo se celebra, doctora, el Día Internacional de la Voz y por qué? Bueno, se celebra desde 1999, cuando IFOS, que es la Federación de Otorrinolaringología en España, decidió que debíamos tratar este tema en particular y hacer conciencia a la población, especialmente a aquellos usuarios de la voz, de lo importante del cuidado de la voz. Y fíjese que cuando hablamos de usuarios de la voz, en realidad todos somos usuarios de la voz, porque todos para trabajar nos comunicamos. Ahora bien, ¿en qué está? Yo creo que hay algunas personas que probablemente aprendemos mal a usar la voz, ¿será? Bueno, la verdad que como mencionó la doctora acerca de los usuarios, yo lo mencionaría como los profesionales
que utilizan su voz como un instrumento. Exacto. ¿Verdad? Entre ellos tenemos a los cantantes, a los profesores, sí, a los locutores y a las personas que están en los que trabajan en call centers, ¿verdad? Todo ese tipo de personas que utilizan su voz como instrumento de trabajo. Entonces es muy importante, si bien es cierto, como usted menciona, de que todos usamos la voz, pero hay personas que utilizan con mayor intensidad o por mayor tiempo la voz. Muy bien. Doctora, la frecuencia con la que existe pues patología maligna a nivel de cuerdas vocales, ¿sería? Sí, cuerdas vocales. Cuando hablamos de cuerdas vocales, estamos hablando de laringe en general. En El Salvador es aproximadamente 0.59% del total de todos los cánceres, lo que representa el cáncer de laringe. Sin embargo, cabe mencionar que no solo el cáncer de laringe me va a dar problemas en la voz. Sí. Hay cánceres como el de tiroides, que es el 2.2%, que al invadir ciertos nervios de nuestro... se llaman nervios laringeos recurrentes, porque estos bajan y vuelven a subir para poder darle a las cuerdas vocales la movilidad. Entonces, cuando tenemos un cáncer de tiroides, al invadirlo, inmediatamente podemos perder también la voz. Además, tenemos toda la parte de la nasofaringe, la faringe. Recordemos que la voz, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, no solo está a nivel de las cuerdas, sino que implica muchas otras cosas, que es lo que nos va a poder dar o no esta voz. Entonces son diferentes patologías las que hay. Sin embargo, el número de patologías en general en nuestro país es reportado muy bajo. Muy bien. Bueno, ya que lo mencionó Tami, realmente es interesante. ¿Cómo se produce la voz, doctora? Bueno, la voz realmente solamente es el paso del aire a través de la laringe. Como ella decía, quizás es hablar del aparato fonoarticulador. El aparato fonoarticulador está formado por la laringe, dentro de ella la estructura más importante, las cuerdas vocales, pero también tenemos todas aquellas cavidades de resonancia, ¿verdad? La cara, la nariz, los senos paranasales y lo que nos da soporte a la voz, que son los pulmones. El tórax, toda esta estructura viene a ser esa huella especial por la cual yo la identifico cuando tomo el teléfono, ¿no? Porque todos tenemos cavidades de resonancia diferentes. La estructura de la cuerda podemos asemejarla con la guitarra. Las cuerdas muy delgadas van a darnos una voz muy aguda y las cuerdas gruesas nos van a dar una voz grave. Entonces, eso es, digamos, en sí la voz, que tiene tres aspectos importantes. Tiene tono, tiene timbre y tiene intensidad. La intensidad, como le decía, es lo que tenemos que aprender a usar como soporte de la voz. Para gritar, no debemos gritar con la garganta o con la laringe, tenemos que hacer con el pulmón. Entonces, el usuario de la voz, los maestros, los sacerdotes, los abogados, los presentadores, lo que tenemos que hacer, esos usuarios, es aprender a meter cantidades mayores de aire de lo que las personas que tienden a hablar poco o su trabajo no lo exige. Entonces, lo primero es la respiración. Luego, pues el tono, como le decía, dado por la estructura, y el timbre por las cavidades de resonancia. Por eso es importante tener una vía aérea, libre y permeable, con una nariz sin obstrucciones, ¿verdad? Sin alergias, donde entra ya el área del otorrino, para tener una voz de calidad. Y los dientes también, doctora. ¿Los dientes también? Claro, los dientes, porque, por ejemplo, yo desde que entré a la carrera de foniatría tuve que usar frenos o brackets, porque de pequeña fui adicta al dedo, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, mire qué interesante. Ojo con todas las mamás que tienen niños chiquitos. Cambia completamente el timbre de la voz. O sea, el hecho de tener los dientes en una mala posición o de tenerlos separados cambia completamente la voz. Exactamente. En porque ese caso, usted empieza a cesear, o sea, es otro aspecto. Por ejemplo, los puntos y modos de articulación, cuando usted dice por qué aprendemos o tenemos una mala calidad de fonación. Porque desde la escuela, si usted recuerda en la escuela cómo nos enseñaban a respirar, recuerda, respire y todos para arriba. Y metía el aire. Y metíamos el estómago, todo lo contrario de lo que realmente es la respiración. Entonces aprendimos mal a respirar. Luego los puntos y modos de articular cada una de las consonantes es muy importante, y las maestras de kinder tienen que saber eso.
Doctora, y cuando una persona es cantante, porque los cantantes muchas veces le dicen que tienen que aprender, y cuando hacen los ejercicios, pues se supone que dicen no, que hay que cantar con el estómago. Entonces, ahorita yo le he oído a usted mencionar todo menos el estómago. Entonces, No, ¿cómo va ahí la cosa? Lo que pasa es que lo que les enseñan es a utilizar el diafragma, más que el estómago. O sea, es el diafragma porque, como bien mencionó la doctora, son varios órganos que están involucrados en la articulación de la voz. Pues no solo son la laringe, las cuerdas vocales. Entonces sí les enseñan ejercicios respiratorios y cómo mantener el aire para poder tener un tono, quizás como dice la doctora, o una voz más sostenida y evitar ese tipo de problemas. Por lo tanto, no es el estómago, es el diafragma, o sea, ese músculo que divide el tórax del abdomen. Del abdomen, exacto. Entonces, eso es importante. Bueno, esa es parte de los cuidados. Ahora bien, y cuando las personas tienden a desarrollar ronqueras persistentes y finalmente de pronto le encuentran un pólipo, porque esa es otra de las patologías que a lo mejor no es maligna, pero que va a necesitar cirugía, ¿no? Claro, la verdad es que hay varios factores predisponentes o que nos pueden llevar a tener ronquera, o el término médico que es disfonía, ¿verdad? Entonces tenemos disfonías funcionales y tenemos disfonías estructurales. En las disfonías orgánicas en los que hay un cambio, valga la redundancia que mencioné anteriormente, estructural, o sea, un cambio directamente en la cuerda. O sea, podemos encontrar, como usted bien mencionó, nódulos, pólipos, edema de Reinke, podemos tener granulomas también, ¿verdad? O podemos llegar a tener hasta úlceras en las cuerdas vocales, que pueden ser, por mencionarles, reflujo laringofaringio. También tenemos, y los pólipos, ¿verdad? También tenemos tumoraciones, esas son tumoraciones benignas. También tenemos tumoraciones malignas, como la doctora lo va a abordar, me imagino yo, que es el cáncer de laringe directamente, tumores ya malignos. Pero esos son parte de los problemas que nos pueden llevar a tener ronquera. Como bien decía la doctora, es muy importante porque la voz no solo se da en las cuerdas vocales, sino que tenemos todas estas cavidades de resonancia. Es muy importante tener una buena salud nasal, o sea, evitar las alergias, ¿verdad? En este caso también evitar el reflujo gastroesofágico, que eso nos puede llevar en esta área de la laringe a reflujo laringofaringio, ciertos irritantes, tener una vía aérea superior e inferior, pues lo más sana posible, evitar problemas agudos o crónicos en esta área, ¿verdad? Y pues todo eso nos va a ayudar a mantener una buena salud. Buena salud de su voz. De la higiene oral. ¿Sabe que le preguntamos a la gente en el sondeo en la calle qué podemos hacer para cuidar nuestra voz? Y por cierto, yo le agradezco a toda la gente que con mucho cariño me puso ahí en redes sociales todas las recetas naturales había por haber para poder salir de mi disfonía, entre ellas hasta cubitos con miel, entre otras cosas. Pero vamos a escuchar qué dijeron la gente en las calles cuando se les preguntó cómo podemos hacer para cuidar nuestra voz. Uno de los principales hábitos es tomar suficiente agua. Sí, así es, tomar agua, tomar remedio, limonada, algo así. Pues la verdad, evitando cosas que hagan mal a la garganta, por lo menos el café, la soda, cosas así. Bueno, si tenemos infección en la garganta hay que tomar medicina. Yo digo que también la medicina natural, ¿verdad? Que nos ayuda a tener limpia la garganta. El agua es lo principal para el cuerpo del ser humano. Compro un jarabe que ha salido que es natural. Y también tomo manzanilla con un montecito que se llama jengibre, ¿verdad? Porque lo que a mí me afecta es el humo y el polvo. Pues tal vez un té de manzanilla, con canela, algo así. Agüita, bastante agüita. Uso lo que es jengibre. Jengibre me ayuda bastante. Tomo suficiente agua. Porque el agua también hace que la voz de uno esté más clara. Bueno, muchísimas gracias por haber respondido a nuestro sondeo, como siempre, muy amables. El hecho de tomar agua, la buena hidratación definitivamente es importante. Ahora bien, yo quiero, la doctora mencionó, las maestras de kinder deberían de saber, porque
en realidad quien nos enseña a hablar nos tiene que enseñar a hacer buen uso de la voz. ¿Y de qué forma se le tiene que enseñar a un niño a usar bien la voz, doctora? Bueno, primero enseñándole a respirar, eso es fundamental, porque muchas veces incluso los rotacismos en los niños, aquellos que no pueden pronunciar la R, nos lo llevan ya de 6, 7 años. Dicho sea de paso, es una dislalea que puede ser evolutiva. En muchas escuelas quieren que los niños a los 3, 4 años saquen la R, no siempre es posible, pero ¿cómo poder lograrlo? Desde ahí, esa es una consonante que necesita mucho soplo. Entonces, los niños a veces no los ponemos en el kinder a inflar vejigas, a espantasuegras. Jugando podemos enseñar a hacer mayor capacidad o mayor volumen pulmonar para tener una adecuada voz, un punto bueno de articulación y soplo para aquellas consonantes como la R y la S que necesitan mucho soporte de aire para poderlas pronunciar adecuadamente. Por lo tanto, estamos hablando que debería de ser parte jugando, el enseñarles a soplar vejigas a los niños, estamos ayudando a que esta caja de resonancia mejore. Exactamente, ¿sí? Tenga la capacidad que debe tener, porque realmente el pulmón tiene un aire residual que pocos hacemos uso de él, ¿verdad? Pero porque trabajamos con una capacidad pulmonar muy poquita. Y eso pues va dando la calidad de la voz, ya grandes. Hay personas que me consultan a mí porque quieren aumentar el volumen de la voz. Es una tarea fácil, pero sería mucho más fácil si lo aprendiéramos en el kinder. Desde pequeños. Y que hay de hacer gestos, mimos y muecas y mover todos los músculos de la cara. ¿La musculatura de la cara tiene algo que ver con la voz, doctora? Pues hay puntos y modos de articular, ¿verdad? Nosotros sabemos que la lengua, por ejemplo, con los dientes, la lengua con el paladar nos dan diferentes tipos de consonantes que les llamamos linguovelares, linguoalveolares, linguodentales, bilabiales, por ejemplo, hablar PBM, son 3 bilabiales que generalmente no los hacemos, es más si tenemos algunas influencias, digamos, culturales, o idiosincrasias propias de algunos departamentos que todos conocemos, que somos hijomos o no homos, ¿verdad? Entonces, esos son faltas de puntos de articulación que deberíamos de corregir desde la infancia y están obligadas, pues deberían saber eso los maestros a nivel de kinder y primaria. Muy interesante. Bueno, a ver, Tami, hablemos un poco ya de lo que serían los tumores malignos, un poco más específico de que pueden afectarnos la voz. Ok, claro. Primero podemos empezar con los tumores de laringe. La laringe se divide en 3 partes. Supraglotis, la glotis, que es justo la porción donde están las cuerdas vocales, y la infraglotis. Entonces, los tumores que nos afectan, tanto la supra, la infra y la glotis, nos van a hacer que las cuerdas dejen de movilizarse. Al dejar de movilizarse, obviamente vamos a tener un problema de la voz. Hay otro tipo de tumores, como mencionamos anteriormente, tumores principalmente del cuello. El cuello tiene varias estructuras, el cuello es más complejo de lo que nosotros creemos. Está la faringe, que prácticamente es desde el área de la nariz, de la parte posterior de la nariz, y llega hasta el área del esófago. Entonces, toda esa porción es un conducto que sí existe. Entonces, en todo ese conducto podrían haber tumores también que al fin y al cabo nos van a obstruir el paso de la voz. Además, otros tumores en cuello, incluso los linfomas, sabemos que un linfoma se nos va a manifestar con ganglios en el cuello. Los linfomas prácticamente es una enfermedad ganglionar, una enfermedad maligna ganglionar. Entonces, al inflamarse estos ganglios en el cuello, inmediatamente pueden tomar ciertos nervios o incluso desplazar estructuras muy importantes en nuestro cuello que nos van a alterar la voz. Como mencioné anteriormente, el cáncer de tiroides, muchas veces el paciente empieza con ronquera, como dice el paciente, viene con ronquera. Fíjese que de repente perdí la voz, ya tengo más de 2 semanas ya tiene que empezar a llamarnos la atención. Un problema más de 2 semanas ya nos empieza a hablar de que es un problema más allá que una alergia o algo como en el caso que usted tuvo, ¿verdad? Ya posterior a 2 semanas podemos pensar que puede haber algo más. Entonces, llega el paciente que empieza, tengo ronquera, tengo tos. Fíjese que además de la ronquera, de repente me quedo sin hablar, tengo dolor de garganta, me duele al deglutir, me duele al tragar prácticamente. Son todas las cosas que llega el paciente y esto nos podría estar alertando que hay algo más en este lugar, ¿verdad? De este lugar. Ahora bien, dentro de los
los pólipos, por ejemplo, la posibilidad de que un pólipo de pronto sea algo maligno o que recurra. ¿Por qué recurren los pólipos? Lo que pasa es que como estamos hablando de lesiones estructurales, que hay un cambio en la cuerda vocal, ¿verdad? Podrían repetirse los pólipos si sigue la misma causa, la causa que lo llevó, ¿verdad? Igual como los nódulos, si el paciente, a pesar de que se llevó a una microcirugía laringea y se pasó donde el foniatra para que le haga enseñarle a hablar, nuevamente a modular su voz, pero si el paciente persiste en la misma actividad, que sigue gritando, porque aquí no solo es gritar, voy a usar la palabra gritar, también la palabra susurrada, los dos extremos nos pueden llevar a lesionarnos la laringe, tanto gritar, o sea, esa voz chillona, o también la voz muy susurrada, esos dos extremos nos pueden llevar. Entonces, si la persona no cambia los hábitos que la llevaron a tener, ya sea los nódulos, los pólipos, o por ejemplo en el caso del reflujo gastroesofágico, que persiste a pesar del tratamiento y persiste el paciente comiendo la misma comida, estando con ese estrés, entonces siempre puede recurrir la patología. Una pregunta, ¿puede de pronto esto, bueno, quienes leímos a Isabel Allende en algún momento, puede uno recordar y pregunta, ¿hay causas emocionales que puedan quitarle la voz? Claro, claro. Ya decíamos que la voz es como la huella individual de cada uno de nosotros, es completamente personalizada y transmite mucho las emociones. Por eso podemos darnos cuenta si usted está triste, cuando aún sin verla, si está llorando, si está muy alegre, transmite la voz, las emociones, porque esto, como todos los órganos que en nuestro cuerpo funcionan también por centros nerviosos, ¿verdad? Que nos dan, y ahí hablamos de diferentes tipos de sustancias, como sustancias de la felicidad, como sustancias de la tristeza, o sea, para llamarle sustancia, pero realmente son neurotransmisores químicos. Y en la voz, el nervio simpático y parasimpático que secreta ciertas sustancias también le da esa condición. También, por ejemplo, las disfonías o cuando la persona ha estado muy enferma, ¿verdad? Que usted nota que tiene una voz apenas audible, es una voz de una persona que está muy enferma o que recién ha pasado una enfermedad. Entonces la voz sí transmite toditas las emociones. A veces basta abrir la boca para realmente, aunque tengamos un lenguaje corporal diferente, la voz nos delata, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ya existe en el mundo la ciencia en criminología, donde hay estudios de la voz del individuo que son completamente... Como una huella dactilar. Como una huella dactilar, exactamente. Pero puede de pronto un problema emocional, un trauma, definitivamente eliminarle el habla a alguien. A eso se llama otra cosa. Eso ya es otro pisto. Podemos tener sí factores psicológicos que están intervenidos en eso, como mencionó la doctora, porque si bien la voz nos permite transmitir emociones, también el estrés hace que se resequen las mucosas, por ende la resequedad. Cuando hablaron de hidratación, los pacientes en la cápsula me encantó porque todos hablaron de agua. Entonces eso es básico, porque tenemos que estar bien hidratadas las cuerdas vocales, pues, porque hay varios factores que también nos pueden llegar a deshidratar la mucosa de la laringe, como es el café, el alcohol, el tabaco. Entonces todo esto nos ayuda también a deshidratar las cuerdas vocales. También tiene mucho que ver la tensión muscular o el tono muscular, o sea, cuando uno está muy aprensivo, tiende a hacer tensión en hombros, cuello y espalda, y entonces eso también afecta la voz. Lo que decía Tami, que el cuello es tan complejo realmente, que las personas que manejan mucho estrés, mucha tensión a nivel de cuello, esto puede afectar también. Exacto, ese estrés nos disminuye la respiración y por ende cambia todo esto y nos permite tener la disfonía, pues. Muy interesante, definitivamente. Bueno, ustedes saben que hay una fundación en nuestro país que se llama FundaHabla, que es para sobrevivientes de cáncer de laringe. Pues les comento, la hay, es sin fines de lucro, y la señora Amalia Palomo
nos cuenta en la siguiente cápsula en qué consiste el trabajo que ellos hacen. Luego escuchamos a Astrid Ábalos y volvemos con más de Salud TV. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es Analía Palomo, soy la encargada de comunicaciones de FundaHabla. Esta mañana vamos a conocer un poco sobre lo que hacemos en esta fundación. El cáncer de laringe es un cáncer poco sonado, pero sin embargo él está al alza y muchas veces pasa desapercibido. La consecuencia de este cáncer es la pérdida del habla y esas son las personas que nosotros atendemos en nuestra fundación. La fundación tiene dos principales objetivos. El primero es la rehabilitación integral de las personas sobrevivientes al cáncer de laringe de una forma integral. En el área de la rehabilitación tenemos rehabilitación del habla por medio de la voz esofágica o erigmofónica, que es una técnica alternativa. También ofrecemos atención psicológica y atención espiritual para que sea integral su rehabilitación. Como segundo gran objetivo tenemos la prevención de enfermedades no transmisibles. A través de charlas a distintas instituciones nosotros abordamos temas como los malos hábitos que tenemos, que son factores altamente riesgosos para desarrollar este tipo de enfermedades, como lo son el tabaco, la malnutrición y el sedentarismo o el mal uso de la voz. Nosotros procuramos atender a estas personas y ser un factor incidente en la población para que sea consciente de este cáncer y de muchas otras enfermedades que no tomamos muchas veces la importancia que deberíamos. Pueden encontrarnos en Facebook como FundaHabla. Ahí pueden encontrar consejos, información y también cómo pueden contactarnos a través de ese medio. Soy Analía Palomo, encargada de comunicaciones de FundaHabla. Estamos a sus órdenes. Disfruta de tus vacaciones de verano sin olvidarte de tu salud. Sigue este consejo gracias a Salud TV. Vienen las vacaciones y debemos de tener en cuenta el cuidado de nuestra zona íntima. Le vamos a dar unos consejos. Uno es retirarse la ropa después de utilizar las piscinas, ya que si se seca en el cuerpo puede causar infecciones. 2, el aseo diario debe de ser importante y siempre andar en una maleta su jabón íntimo que elimina las bacterias. Y 3, hay que tomar suficiente agua. Este es un mensaje de Salud TV. Canal 21. Tome el control. Estás viendo Salud TV. Bueno, muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día en el Día Internacional del Cuidado de la Voz, acompañada de estas 3 mujeres profesionales impresionantemente conocedoras, cada una en su área. Pues estamos aprendiendo, realmente me parece increíble el hecho de que desde pequeños tendríamos que aprender a usar la voz y no es siempre la forma en que se hace. Y terminamos yendo a terapistas del habla ya grandes, definitivamente. Bueno, pero bonito el trabajo de la fundación también, aprovechando, y muchísimas gracias a gente pues altruista que trabaja en esto. Hablemos un poco de los factores de riesgo, por cierto, ya que se mencionó el cáncer de laringe. Hablemos de los factores de riesgo también. Los 2 principales factores de riesgo para el cáncer de laringe son el alcohol y el tabaco. Entonces, son 2 factores totalmente prevenibles. Alcohol y tabaco igual cáncer de laringe. Además, otro de los factores de riesgo muy importantes es el virus del papiloma humano. Entonces, son factores de riesgo parcialmente prevenibles, quizás el virus del papiloma humano no tanto como el alcohol y el tabaquismo, pero no podemos hablar de más factores más que estos, son los 2 principales factores. Para cáncer de laringe, definitivamente. Y desgraciadamente hacen sinergia si el paciente tiene alto uso de ambos. O sea, sí, porque no es lo mismo solo el tabaquista o el que toma ocasionalmente, pero se sinergia el daño cuando es que tienen 2, se potencializa que más. Los dos vicios. Sí, no solo se suma, sino que se potencia. O sea, aquella persona que tiene la costumbre de que siempre que está bebiendo está fumando.
Esto realmente es mucho mayor el chance de tener un cáncer de laringe sin tener, aquí no hemos hablado de genética ni de antecedentes familiares. No. O sea, sencillamente si usted fuma y bebe, ya tiene riesgo de cáncer de laringe. Así es. Bueno, el hipotiroidismo como tal, ¿realmente es hormonal la disfonía o es por la presencia de nódulos tiroideos que puede afectar y estar dando disfonía? Lo que pasa que, como la doctora bien mencionó anteriormente sobre la tiroides, o sea, ahí llega el nervio laringeo recurrente. Entonces, cuando hay cambios estructurales dentro de la tiroides y puede, por decir, oprimir, o hay un tumor que está ahí obstruyendo, por decirlo así, o oprimiendo, puede haber cambios o alteraciones en la voz, pues, ¿verdad? Pero también el hipotiroidismo per se da un edema, ¿verdad? Ese edema que es en todas partes del organismo, pero se refleja también como disfonía a nivel de las cuerdas vocales. Entonces, también por el simple hecho sin nódulos puede dar. Exactamente. Pero también a veces el hipotiroidismo cursa con bocio. Entonces tenemos tiroides muy grandes, son aquellas personas que vemos los cuellos con un tumor muy grande, esos tumores pueden comprimir también estos nervios que mencionamos. Entonces puede son varios factores que podrían estar forma en la que la tiroides está realmente involucrada. Pero quería yo tocar un tema que dejamos inconcluso antes del corte, y es lo que usted refería de las disfonías psicógenas. Muy bien. O sea, las disfonías psicológicas o psicógenas, usted ve que lo ve el otorrino, lo vemos y no existe nada en la estructura, no hay nada que justifique, pero es una voz así, es una voz que no le sale, es una voz velada que no sale, y usted, bueno, un tic médico, es la voz susurrada que mencionaba, pero más que todo velada. No, es una voz velada, como ahogada, que no sale. Como que la voz susurrada es que usted como la hace como bajita, y usted puede hablar así. Pero la voz de la disfonía psicógena no le sale nada. Y usted la ve, la revisa y no hay nada, absolutamente nada. Exactamente, llega el paciente, como la doctora lo dice. No me sale nada. Pero usted le dice, bueno, le vamos a decir a la psicógena, tosa y tosen. Entonces al toser, esto nos está diciendo, porque la misma cuerda la que interviene, que es un problema de tipo psicógeno. Y bueno, nosotros no podemos realmente acusar al paciente que tiene disfonía psicológica. Detrás de eso hay una cantidad de cosas, ¿verdad? Factores. Muchos factores. Por lo tanto, pero en esos casos obviamente es como todas las enfermedades psicosomáticas, que de alguna manera no es que el paciente se las esté inventando, o sea, definitivamente el paciente siente o siente que no le sale la voz. Claro. Pero hay que ir a buscar qué es lo que causa. Lo que no hay es un daño estructural como tal. Sí, el paciente en ese momento no tiene voz, etcétera, pero no hay un daño que nosotros realmente podamos corregir. Y mire, ojo, lo vamos a referir a un caso especial que voy a contar sin nombre, de una niña que iba a ser intervenida quirúrgicamente por una afonía, no le salía. Pero aún a pesar de que era una niña del área pediátrica, la llevaron al seguro, al hospital, para que la evaluara. Y resulta que me pareció muy raro la disfonía de la niña, no tenía nada estructuralmente. Y tratando de investigar e interrogar, detrás de eso era un típico mutismo del área infantil, que detrás de eso hay abuso sexual. Entonces muchas veces la niña o el niño, por miedo, hace el organismo, la mente, la psique, lo que hace es un mutismo, no puede hablar y no hay nada realmente, es una disfonía psicógena. Bueno, interesante, así que ojo con los niños, con los adultos, realmente las enfermedades psicosomáticas, en algún momento el especialista le recomienda una evaluación psicológica, no se ofenda, o sea, hágala, por algo es, y la experiencia habla mucho. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos curiosidades sobre la voz y luego regresamos con mitos y verdades? Algunas de las curiosidades que debes saber de la voz son las siguientes. ¿Sabías que los cantantes de flamenco tienen más problemas de voz que los clásicos? Esto se debe a que los primeros están expuestos a numerosos factores de riesgos vocales que los hacen más propensos a la fatiga vocal, la deshidratación de la mucosa, el fonotrauma y la rigidez muscular que los cantantes clásicos. Otro dato curioso es que cantar con tacones puede alterar el tracto vocal debido a la posición de la cabeza y el cuello.
Según una investigación realizada con cantantes mujeres, existen diferencias entre cantar con tacones y cantar descalzo. Y de hecho, estas afirmaron cantar mejor sin zapatos, además de sentirse más cómodas. El susurrar es malo para las cuerdas vocales, ya que siempre es mejor hablar con un tono bajo, porque al hacer esta acción se fuerzan las cuerdas vocales y puede provocar dolores de garganta. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Nuestra sección de mitos y verdades, ya usted la conoce. Yo emito la creencia popular o mito y nuestros especialistas se encargan de ratificarlo o de desmentirlo. En relación al cuidado de la voz, veamos el primero de ellos. El primer mito nos dice que el consumo de ciertos alimentos pueden afectar la voz. Y en alimentos aquí pues me atrevo todo aquello helado, la vuelta que si te vas a estar ronca no comas cosas con hielo. Vamos a ver qué dice, doctora Beatriz. Bueno, esto es muy comentado entre los cantantes profesionales, ¿verdad? Que si la leche, que si la miel, que si las cosas frías o calientes tienen que ver con la voz. Algunos sí, por ejemplo, los cambios de temperatura, las cosas frías o calientes, obviamente porque afectan la turgencia por la vasoconstricción o la vasodilatación de las venas o de las arterias, sí pueden afectar. Igualmente por el uso de lácteos que aumenta la viscosidad de la saliva, igual que tomar, por ejemplo, antihistamínicos, medicamentos que resequen la laringe. A veces por la mucosera se dejan antihistamínicos, pero también resecan la lubricación natural de las cuerdas vocales. Por lo tanto, podemos decir que no es mito, doctora, No, es verdad. es... Muy bien. El siguiente nos dice, este me encanta, nos dice, cubrirse la garganta ayuda a prevenir enfermedades. Claudia, sí. La bufanda. Bueno, lo que pasa es que aquí vamos, por ejemplo, si estamos en un área, vamos a hablar de una oficina, si estamos en un área todo el día con aire acondicionado y luego cuando vamos a almorzar salimos, ese golpe de calor sí nos puede afectar, ¿verdad? Entonces yo ahí sí diría que cubrirse nos ayudaría a evitar ese golpe de calor, ¿verdad? Así que podría ser que si yo estoy enfermita o estoy en mucho aire o trabajo en un call center, el usar una bufanda me puede proteger un poquito. ¿Será? Claro, claro. Sí, eso es muy bien. Veamos el siguiente. El siguiente lo vamos a ratificar, estoy segura, porque ya lo dijo la doctora Tami, creo que es importante que nos quede claro. Si no tengo antecedentes familiares, no tendré cáncer de laringe, Tami. Totalmente falso. Como mencionamos anteriormente, los dos principales factores de riesgo para cáncer de laringe es el alcoholismo y el tabaquismo. Además, no sé si recuerdan, durante todo el programa se mencionó el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es algo que todos tomamos muy a la ligera. Sí, que tengo tos y siento que se me quema, etcétera, pero este reflujo, si no hacemos estudios pertinentes, podría estar cambiando la mucosa no solo de nuestro esófago, sino que de partes más superiores. Entonces también nos podría predisponer a ciertos tipos de cáncer. Entonces, un mito totalmente falso. Muy bien. Veamos el siguiente. Nos dice que existen técnicas que ayudan a mantener una buena voz. Doctora Beatriz. Por supuesto que existen técnicas fácil de que las podamos realizar en casa. Y todo va relacionado con el soporte respiratorio para una voz de mayor volumen y de mejor calidad. Entonces, definitivamente existen técnicas. Especialmente el aprender a respirar bien, como dijo la doctora desde un principio. Bueno, el siguiente de nuestros mitos o creencia popular nos dice que las infecciones en el oído pueden llegar a dañar la voz. Claudia. O sea, para mí una infección directamente en el oído, no, ¿verdad? Pero si por ejemplo, si el paciente tuviera amígdalas hipertróficas, que eso lo haya llevado también
a tener un problema de ototubaritis y lo llevó a un problema de infección en el oído, como hablamos nosotros en el área de otorrino, esa voz de papa caliente, como hemos mencionado anteriormente, que se tiene que ver en tumoraciones también de la cavidad oral, ¿verdad? Entonces ahí sí podría verse afectado. O sea, a la larga no directamente, pero sí persiste. Bueno, veamos el siguiente. El siguiente nos dice, no se puede prevenir el cáncer de garganta, Tami. Claro, si hay algún tipo de predisposición genética es mucho más difícil prevenirlo. Sin embargo, evitando todos los factores de riesgo que ya mencionamos es totalmente prevenible. Especialmente tabaquismo y alcohol. Y algo muy importante es consultar de manera temprana, porque hay muchas tumoraciones, ya sean benignas o malignas, que se puede hacer una intervención que no es tan drástica al principio. Sin embargo, muchas veces consultamos hasta que definitivamente ya no tenemos voz, cuando ya tenemos tumores muy grandes. Entonces esto sí es muy importante, como llamar un llamado de atención a la población, de ir a consultar en el momento que se empieza a presentar una alteración y no esperar a que ya sea muy adelantado, porque los tratamientos son más radicales e incluso terminan no siendo curativos, ¿verdad? O sea, evitemos la dejadez. Así muy es. bien. El siguiente de los mitos. El siguiente nos dice aclarar la garganta. Esta carraspera puede dañar la voz, doctora Beatriz. Sí, claro, es como que usted tome la puerta de su casa y le empiece a dar golpes. Es exactamente lo que hacen las cuerdas. Cuando aclaramos la voz, las cuerdas se juntan y eso puede dar una alteración en la estructura. O sea, de juntarse con esa fuerza va a dañar la mucosa de la cuerda vocal. Bueno, mire que estamos aprendiendo muchísimo este día. A ver, la siguiente de los mitos nos dice que la cirugía llamada amigdalectomía, es decir, quitar las amígdalas, puede causar cambios en la voz. Claudia, ¿es eso cierto? No, eso no es real, o sea, no cambia la voz. O sea, lo que pasa que depende, lo que estábamos hablando anteriormente, o sea, la cirugía no lo va a llevar a tener una alteración en la voz, o sea, disfonía, si estamos hablando de disfonía. Sí que usted puede ver que el niño hable diferente porque volvemos a lo mismo que estaba mencionando anteriormente. Cuando están las amígdalas muy hipertróficas, hay un cambio diferente, hay un cambio de voz del niño. Pero no es que la cirugía lo va a llevar a tener un problema de disfonía, eso sí no. Muy bien. Y el último de nuestros mitos de esta tarde nos dice que todo paciente con cáncer de laringe va a perder la voz. Tami. No, no es cierto. Como mencionamos anteriormente, hay pacientes que llegan en estadios tempranos y se puede hacer un tratamiento que no implique resección total de la laringe. Entonces, no todo paciente con cáncer de laringe va a perder la voz. Excelente. Bueno, esta fue la sección de mitos y verdad. Vamos a una pausa y volvemos con las recomendaciones de cómo vamos a cuidar nuestra voz. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Tenemos una pregunta a través de nuestro WhatsApp que quiero que nuestras especialistas la lean. Dice Samuel Armado Enríquez, un locutor, ¿qué tanto está propenso a cáncer de la voz? Menciona él. Bueno, Tami. Me imagino que él lo está mencionando por el uso de la voz. Sin embargo, no es un factor de riesgo el que use la voz para que haya desarrollo de cáncer. Aunque haya abuso y mal uso. ¿Cómo no? Pero sí es un... Perdón, doctora, pero el abuso, el mal uso vocal, sí. Por ejemplo, yo he visto cáncer de laringe en pastores, bien joven, ¿verdad? Porque quizás existe una predisposición genética, sí. Y el abuso, sobre todo el uso en un tono que no es el correspondiente. Si usted ve, tenemos en la población, por ejemplo, religiosa, y las religiosas tienden a cantar muy angelicalmente en un tono de voz que no es. No todas podemos cantar en un tono agudo. Tan alto, exacto. Entonces empiezan a cantar muy alto y eso hace nódulos,
persistentes y luego cambia la estructura de la cuerda y puede desarrollarse una patología maligna, pero quizás como ya... Sí, entiendo la parte de por el uso crónico, inflamación crónica, etcétera, pero tendría que haber un tipo de inflamación crónica y realmente tendría que estar abusando de la voz más que uso, sino que tendría que estar abusando de la voz y tendría que haber algún tipo de inflamación que va a ir cambiando, pero con muchísimos años. Sí. En el caso de personas jóvenes, sí tiene que haber algún tipo de predisposición para que realmente tengan un cáncer tan fácil. Sí. Bueno, muy bien, ahí lo tiene. Doctora, las recomendaciones. Perdón, tenemos una llamada. Veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Hágame un favor, ¿se puede alejar un poquito de su televisor para que podamos escucharle? Hola, hola. ¿Hola? Ahorita me alejo. Bueno, cuéntenos, ¿en qué podemos servirle? ¿En qué le servimos? Sí, fíjense que tengo, me pica el paladar de la garganta y la lengua la siento bien, así como decimos nosotros, y la lengua la tengo bien como áspera. Ajá. ¿Siente como picazón en el velo del paladar, en la garganta? Me pica el cielo de la garganta. ¿Y le duele la garganta? Bueno. No. Muy bien, vamos aquí a consultar a la doctora Cruz en qué le podemos ayudar. Muchas gracias por habernos llamado, doctora Claudia. Bueno, cuando el paciente presenta picazón en la garganta o prurito faríngeo, hay muchas veces lo que está afectando es un problema alérgico, ¿verdad? Entonces, todos los pacientes que tienen problemas alérgicos nasales, denominados rinitis alérgica, pueden tener picazón de garganta, de oídos, hasta la piel, ¿verdad? Cuando ya son atópicos. Bueno, miren, gracias a todos porque estuvieron pendientes. Nosotros la verdad es que el tiempo se nos fue volando. Yo me comprometo con la doctora Caballero de que ella nos va a dar las recomendaciones para que las pongamos en redes sociales, doctora, porque es importante que todos aprendamos a cuidar nuestra voz. No me queda más que agradecerles. Doctora Tami, ha sido un placer tenerla por acá. Claudia, también. Gracias. Doctora Beatriz. A ver, pero rapidito, si nos queda todavía, rapidito los tips más importantes de esas... Quizás los más importantes. No hablar en ambientes contaminados con ruido. Por ejemplo, los jóvenes suelen ir a discotecas, a lugares muy ruidosos donde hay humo y quieren hablar todos al mismo tiempo. Eso es una recomendación, no hay que hacerlo. Evitar el humo del cigarrillo, las áreas polvorientas, hidratarnos la garganta mucho. ¿Qué más de las recomendaciones? Pero cuando hablamos de hidratarnos la garganta, ustedes casi que como un enjuague, porque realmente si solo es tomar agua, punto. Es hidratar el solo es tomar agua. No es nada de estar haciendo gárgara ni nada de eso. No, es que desgraciadamente alcohol, tabaco, y no mencionamos el café, son de los agentes que producen más deshidratación de la mucosa y las cuerdas vocales. Bueno, excelente. Bueno, un saludo a Antonio Cornejo que nos vio Facebook Live desde Virginia. Un abrazo, un saludo, de verdad. Muchísimas gracias por mantenerse siempre en sintonía con nosotros. Bueno, doctora, guapísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. El día de mañana venimos con otro tema interesantísimo de Salud TV. Vamos a hablar de las hemorragias y heridas. Por hoy les deseo una linda tarde de martes. Cuídese la voz y que Dios lo bendiga. Los consejos que debes tomar en cuenta para cuidar la voz son los siguientes. Bebe abundante agua. Se recomiendan de 6 a 8 vasos al día y limita tu ingesta de bebidas que contengan alcohol o cafeína, lo que puede hacer que el cuerpo pierda agua y sequen las cuerdas vocales y la laringe. El alcohol también irrita las membranas mucosas que recubren la garganta. Evita o limita el uso de medicamentos que resequen las cuerdas vocales, incluso algunos comunes para el resfriado y la alergia. Si tienes problemas de voz, pregúntale a tu médico qué medicamento sería más seguro para tu uso. No fumes y evita el humo de segunda mano, ya que este irrita las cuerdas vocales. Además, favorece la aparición del cáncer de las cuerdas vocales. Se ve con mayor frecuencia en personas que lo practican.